quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Queridos estudiantes, les saluda como cada día en la clase de matemáticas su maestro Iván Tejeda, feliz de compartir nuevos conocimientos con ustedes y entusiasmado al saber que juntos hemos recorrido este trayecto todo este tiempo. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en nuestra historia.
Definiremos el concepto de derivada y los elementos que debes tomar en cuenta para trabajar con las mismas. Realizaremos ejercicios aplicando su definición y sus propiedades. Hasta ahora hemos visto los límites, tema que tiene una estrecha relación con las derivadas. Así que te invito a repasar cuestiones de límites que consideres debes tener bien claras e incluso de factorización, ya que trabajaremos muy directamente con estos temas. ¿Sabes? Tengo para ti un dato curioso. Hablando de aprender a contar, quiero traer a tu memoria una de las competencias más reñidas de nuestra infancia. Una competencia que todos en algún momento hicimos. El que cuente más lejos o el que cuente más alto, así decíamos. Si en dicha competencia lograste ganar porque contaste hasta el 100 primero que tus compañeros, ¡felicidades! Pero luego te diste cuenta de que los números siguen después del 100, después del 1000 y hasta después del 1.000.000. Los números son infinitos. Pero, ¿cuál es el número más alto conocido? Te cuento. Existe un número que se escribe Gogol y su pronunciación en el inglés es Google, nombre acuñado por el matemático estadounidense Edward Kastner, que se trata de un 1 acompañado nada más y nada menos que por 100 ceros a la derecha. Nos cansaríamos escribiendo este número, pero gracias a la notación científica lo podemos escribir como 1 por 10 elevado a la 100. Un Google se lee como 10.000 hexadecillones, que es aproximadamente igual a 70 factorial. ¿Sería este el número más grande? Claro que no. Existe el llamado Googleplex, que es 10 Google o 10 a la Google, que a su vez es igual a 10 elevado a la 10 elevado a la 100. Luego está el Google Duplex y quién sabe hasta dónde llegaríamos contando. Y el dato más curioso es que de este Google se toma el nombre del buscador más famoso de Internet, Google. Dicen sus creadores que su motor de búsqueda es tan potente que tiene infinidad de opciones para cualquier dato que estés buscando. Oye, Tony, yo sé contar hasta Google. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! Los conocimientos adquiridos en el estudio de las matemáticas se emplean en diversas situaciones de la cotidianidad. Esto se evidencia en los temas que hemos trabajado en las clases anteriores. Nuestra clase de hoy da una entrada a uno de los temas más apasionados del cálculo. Se trata de las derivadas. Derivada de una función en un punto. La derivada de la función f de x en el punto x igual a es el valor del límite, si existe, de un cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0. La forma general de este concepto se escribe: la derivada de f de a es igual al límite del incremento de y o delta y sobre h cuando h tiende a 0, igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. F acompañada del apóstrofe se lee derivada de f de a. Es igual al límite del incremento de y sobre h cuando h tiende a 0. Esto a su vez es igual al límite de f de a más h menos f de a sobre h cuando h tiende a 0. La derivada, en el caso de una función real de una variable real, es el resultado de un límite y representa geométricamente la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Su representación gráfica es esta, misma que detallaremos más adelante. Otro concepto de derivada es que la derivada es la recta tangente que permite calcular la velocidad en un punto o la pendiente en un punto exacto de una función.
Y para hablar y aclarar todas estas definiciones de derivada, recordemos los conceptos de recta tangente y pendiente de una recta. Tengamos presente que una recta tangente no es más que aquella línea recta que toca la circunferencia, o un arco, o una curva en un solo punto. Es decir, que la línea tangente apenas toca la curva. Y definiremos la pendiente como la inclinación que tiene la recta tangente con respecto al eje de las abscisas. La pendiente se denota con la letra M. Si M es mayor que 0, la función es creciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje X es agudo. Si M o la pendiente es menor que 0, la función es decreciente y el ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje X es obtuso. Te invito a que prestes mucha atención al siguiente video que da una explicación clara de las derivadas y cómo se genera la definición, aplicando los conceptos de velocidad, aceleración y desplazamiento, y con esto un gráfico explicativo de recta tangente y pendiente. Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora hablaremos del concepto de derivada. Para empezar a hablar del concepto de derivada, primero debemos comprender muy bien el concepto de velocidad promedio y de velocidad instantánea, que algo de eso es de lo que habla la derivada, ¿no? Entonces, primero que todo vamos a tratar de comprender el concepto de velocidad promedio. Entonces, para eso vamos a ver aquí una competencia entre estos dos carros. Estos dos carros están compitiendo a ver cuál llega primero aquí a la meta, que pues aquí lo observamos que sería 100 metros de recorrido. Entonces, los dos carros van a empezar a acelerar. Obviamente, el cronómetro va a empezar a contar. Como lo vemos, el auto azul está cogiéndole ventaja al auto rojo. Y en el último segundo, en el segundo número 5, se observa que el automóvil azul llegó a los 100 metros en esos 5 segundos, mientras que el auto rojo, que venía un poco más despacio, recorrió solamente 80 metros. Entonces, vamos a mirar cuál fue la velocidad promedio del auto azul y la velocidad promedio del auto rojo. Para esto vamos a pasar aquí a este gráfico en el que está el gráfico de espacio contra tiempo, ¿sí? Aquí está el tiempo que duraron, ¿sí? Que fueron los dos, duraron 5 segundos, y el espacio que recorrieron. ¿Por qué es un gráfico de posición contra tiempo? Pues porque la velocidad es el espacio que recorremos en la unidad de tiempo o en la cantidad de tiempo que duramos recorriendo ese espacio. Por ejemplo, para el automóvil rojo, que el gráfico sería obviamente la línea roja, observamos que duró 5 segundos para llegar a una distancia de 80 metros. Entonces, si queremos encontrar la velocidad promedio durante todo el recorrido del automóvil rojo, pues veríamos que recorrió ¿cuánto espacio? 80 metros. ¿En cuánto tiempo? En 5 segundos. 80 dividido en 5 da 16 metros por segundo o metros sobre segundo. Mientras que el automóvil azul ya no recorrió 80 metros, recorrió 100 metros en los mismos 5 segundos. Por eso la velocidad es de 20 metros por segundo. Si observamos algo clave que tenemos que comprender es que entre más velocidad, más inclinada va a estar la línea. Miren que la línea roja, la del carro rojo, que fue el menos veloz, tiene una inclinación un poco menor a la inclinación que tiene la recta o el gráfico de la velocidad del carro azul. Pero si observamos bien, y pauso un momentico, podemos observar que en el primer segundo el automóvil azul todavía no había recorrido 20 metros. O sea, si la velocidad hubiera sido siempre la misma, pues en los primeros 20 metros había durado un segundo, otro segundo, otro segundo, otro segundo y otro, para un total de 5 segundos. Pero todos sabemos, obviamente cuando arrancan los carros, pues llevan una velocidad de 0, van aumentando, digamos que 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, ¿sí? O sea, van aumentando su velocidad porque por algo se llama acelerar, ¿no? Están acelerando hasta que pues llegan a su máxima velocidad cuando llegan aquí a los 100 metros, que sería el final de la carrera, ¿no?
Entonces, si hacemos un gráfico un poco mejor de la velocidad, por ejemplo, o del espacio contra el tiempo recorrido por el carro azul, podemos observar que el gráfico más correcto sería este gráfico, ¿sí? Esta parte de atrás no la tengamos en cuenta, ¿sí? Porque aquí, digámoslo así, que llevaba poquita velocidad, va aumentando, 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 y cada vez que, a medida que pasa el tiempo, aumenta la velocidad. Entonces el gráfico más correcto de la velocidad sería este gráfico, ¿sí? El gráfico de posición contra tiempo. Hasta el momento hablamos de velocidad promedio, ¿sí? La velocidad promedio del auto azul fue 20 metros por segundo, pero ¿qué tal si alguien me dijera, sí, pero yo quiero saber cuál es la velocidad que el auto rojo llevaba o el auto azul llevaba cuando llevaba 3 segundos? Obviamente la velocidad no va a ser de 20 metros por segundo. Para esto es para lo que se utiliza el concepto de derivada. Entonces vamos a aclarar un poco más ese concepto observando este gráfico. Como ya les decía, la derivada me permite encontrar la velocidad en un punto específico, ¿sí? De esta función, ¿sí? Esto se puede llamar una función. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la velocidad exacta en el punto 2, ya sabemos la velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio, ya tracé con rojo, pero pues esta es la velocidad del carro azul. Recordemos que la velocidad promedio en todos estos 5 segundos era de 20 metros por segundo, ¿no? Pero supongamos que yo quiero hallar la velocidad exacta que llevaba cuando había recorrido 2 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este punto lo voy a llamar el punto XY. Si ustedes no alcanzan a ver bien aquí, los invito a que coloquen el video en alta definición para que lo puedan ver un poco mejor. Entonces, este punto se llama el punto XY. Y pues obviamente querríamos decir que en este caso la X valdría 2, o sea, serían 2 segundos. Y la Y sería más o menos que unos 18 metros. Sí, pero recuerden que es porque yo escogí este punto, porque hubiera podido escoger este punto, entonces la X ya sería 2,8 segundos más o menos y la Y serían más o menos 32 metros. Entonces por eso le coloco XY, porque este punto, o sea, yo voy a calcular en este caso la velocidad en 2 segundos, pero igual podría ser en 3 o en 4 o en 5 segundos. ¿Listos? Entonces la coordenada X pues sería la X y la coordenada Y sería la Y. Pero recordemos que la Y también se puede llamar f de X. ¿Por qué? Pues porque esta es la imagen de la X, ¿sí? Entonces la imagen de la X es f de X. Ahora, obviamente obtendría una velocidad más exacta si en lugar de calcular la velocidad promedio entre 0 y 5, calculara la velocidad entre este punto y 5. Entonces la velocidad ya sería esta, ¿sí? Ya sería la velocidad calculada entre el segundo 2 y el segundo 5, porque utilicé esos dos puntos. Pero como esto lo queremos hacer para cualquier segundo en el que hayamos escogido los puntos, por ejemplo, yo hubiera podido colocar este punto aquí o aquí o aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar las coordenadas de este punto, pero vuelvo a decirles, este punto puede estar aquí o aquí, ¿no? Las coordenadas de este punto en este caso serían 5,100, ¿sí? 5 segundos y 100 metros, pero las vamos a calcular dependiendo del tiempo transcurrido entre este punto y este punto. Entonces vamos a marcar aquí el tiempo. Entonces al tiempo que ha transcurrido desde el segundo 2 hasta el segundo 5 lo voy a llamar h. Sí, que a eso es a lo que se le llama el incremento en el tiempo, o sea, el tiempo que pasó entre este punto y este punto. En algunos libros ese incremento lo nombran así como les escribo acá, lo nombran con un triangulito y la X, que quiere decir también incremento de X. A mí me gusta utilizar más la H, pues porque es más fácil comprender otra letra que pues ese triángulo con la X. Entonces, si este punto se llama X, ¿sí? El tiempo transcurrido aquí es X. ¿Cuál sería el tiempo aquí? Pues simplemente sería a esta X sumarle la H y ese sería el tiempo acá. Entonces el tiempo acá sería X más H y por lo tanto la imagen de X más H sería pues f de X más H. Sí, vuelvo a decirles que estoy colocando esto porque el punto podría ser aquí o aquí. Sí, entonces miren que este punto sería esta X, que serían los 2 segundos, más el incremento, que sería pues la H. Lo mismo aquí, esta sería la imagen de X más H. Entonces, mirando hasta el momento, si quisiéramos hallar la velocidad desde este punto hasta este punto, tendremos lo siguiente. Aquí primero que todo, el tiempo transcurrido entre este punto y este punto, ¿cuál es? Yo lo nombré h, entonces el tiempo sería h. ¿Y el espacio recorrido cuál sería?
El espacio recorrido sería pues el espacio que recorrió desde aquí, desde casi los 20 metros hasta los 100 metros. ¿Que de dónde resulta esta distancia? Obviamente vuelvo a decirles porque esto puede cambiar, ¿sí? Aquí ya el espacio recorrido sería menos, pero ¿cómo podríamos encontrar el espacio? Pues sería simplemente a todo este espacio que sería f de x más h, le quitamos este que sería f de x y nos queda que el espacio desde aquí hasta aquí es f de x más h menos f de x. Entonces aquí en lugar de espacio pues colocaríamos f de x más h menos f de x. Pero si queremos encontrar la velocidad exacta en este punto, pues aquí ya va un poco más exacta que cuando la habíamos calculado desde 0 hasta 5, ¿no? La idea sería ir acercando este punto cada vez más y más hasta que este punto llegue aquí y obviamente pues ya la velocidad calculada sería la velocidad exacta en este punto, que miren que resulta siendo la recta tangente. Entonces, como la idea es que esta distancia h, o sea, corramos este punto hasta que el tiempo transcurrido entre este punto y este punto tienda a 0, entonces nos quedaría que la velocidad exactamente en un punto sería el límite cuando el incremento es 0, o sea, miren que aquí el incremento pues es más o menos medio segundo. La idea es que el incremento tienda a 0, ¿sí? Entonces el límite cuando el incremento tiende a 0, recuerden nuevamente que en algunos libros no lo escriben como h, sino como delta x de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, para concluir, recordemos que la derivada es la que me permite encontrar la velocidad en un punto exacto, o también podemos decir la derivada es la que me permite encontrar la recta tangente a una función dada. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de derivadas disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Bien chicos, lo que acabamos de ver en el video y la fórmula de la derivada la explicaremos con el siguiente gráfico. Vemos una curva que se desplaza en todo el cuadrante número 1 de un eje de coordenadas. Si te fijas, hay dos puntos señalados. Está el punto P y está el punto Q. El punto P, que lo vamos a tomar como primer punto, tiene las coordenadas x1, y1. Pero recuerda que el eje Y en este momento le vamos a llamar f de x porque es la imagen de x. Es decir, va a variar y o f de x de acuerdo a las variaciones de x. El punto P se traslada hasta el punto Q. Es decir, hay un incremento de x y ese incremento lo vamos a llamar h. Hay libros que se le llama delta x, pero nosotros vamos a utilizar la expresión h. Y en la medida que haya un incremento desde x1 hasta x2, que ahora va a ser a, y el punto x2 va a ser a más h, va a haber también un incremento desde f de x hasta f de x más h, porque ahora hay un incremento en y, que es lo mismo que un incremento en h. Este incremento o esta inclinación de la recta que tenemos aquí, que toca dos puntos de nuestra curva, dice que la pendiente, recuerden que se expresa con la letra m, siempre va a ser igual a la diferencia de y2 menos y1. Es decir, el punto f de x más h, que es y2, menos y1, que es f de x, dividido entre x2 menos x1, es decir, entre este punto que está acá en el eje x menos x1, que vamos a sustituir ahora por a más h menos a. Entonces, la fórmula de la pendiente ahora se mostrará de la forma: ¿quién es y2? En este caso, f de x más h. F de x más h menos y1, y y1 es f de x.
dividido entre x2, que es a más h, menos x1, que es a. Sustituyendo a por x, vamos a tener entonces que la pendiente es igual, para tener las mismas variables en el numerador y en el denominador, a f de x más h menos f de x sobre x más h menos x. Sustituimos. Ahora eliminamos en el denominador más x con menos x y nos queda solamente en el denominador h. Es decir, que la pendiente de esa tangente va a ser igual a f de x más h menos f de x sobre h. Si te fijas, lo que hemos obtenido en la pendiente de la recta, f más h menos f de x sobre h, es lo mismo que decir la pendiente de la tangente igual al límite cuando h tiende a 0, es decir, cuando el incremento de x se va acercando de x2 a x1, quiere decir que el incremento se va achicando, por ende decimos que h tiende a 0. Entonces, eso es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, y de ahí proviene nuestra fórmula de la derivada de una función. Espero que hayas disfrutado la clase de hoy. Mantén el entusiasmo y pregunta tus dudas al respecto del tema a tu maestro o tutor. Comparte con tus compañeros de grado y motívales a que estén pendientes de este maravilloso camino que estamos emprendiendo. No te pierdas nuestra próxima clase para que juntos aprendamos las propiedades y procedimientos de las derivadas y podamos dar solución a ejercicios variados. Para ampliar tus conocimientos al respecto, puedes visitar la página web superprof.es en la sección de derivadas. Y recuerda, siempre practica los ejercicios que te proponemos y los de tu maestro en reuniones sincrónicas, porque la práctica hace al maestro. Hasta pronto.